Conforme transcurre nuestra vida cristiana, van surgiendo asuntos a los cuales debemos de prestarle atención. En esta serie estaremos viendo algunos de esos asuntos. En el día de hoy, la importancia del saludo en la vida de un cristiano. Secularmente, el saludo tiene un gran valor, tanto simbólico como emocional, porque dependiendo de cómo lo expresemos, será entendido, escuche bien, como un gesto de cercanía, de proximidad, de afecto, o un mero gesto de cortesía y de buenas costumbres. Su ausencia, por lo contrario, demuestra un posible enfado o irritación. ¿A quién no le ha pasado? De aquí surge la frase de retirar el saludo como claro reflejo de una actitud hostil o poco amigable. Secularmente se dice que el saludo es una expresión de respeto y de cordialidad. El saludo debe ser atento para con los superiores, amistoso para con los iguales y afable para con los inferiores, hablando en asuntos de autoridad. Con el saludo ganamos mucho y no perdemos absolutamente nada. Para el día de hoy, lo que queremos saber es, como cristianos, ¿qué importancia tiene el saludo? Vamos para ello a la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 19 al 24, dice así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Vamos a ver un poquito el contexto. Pablo escribiría estas últimas líneas. Generalmente Pablo tenía varios hermanos o escribas que le ayudaban con la escritura de las diferentes epístolas, pero en esta última porción de esta carta, en particular, el apóstol se encargaría de escribir él mismo la despedida. Aquila y Priscila habían estado con Pablo en Corinto en su primera visita y en Hechos 18 del 1 al 3, y ellos lo habían recibido por 1 año y medio. Estos dos fieles servidores conocían muy bien a los hermanos en Corinto, pero ahora ellos se encontraban en Éfeso sirviendo a la iglesia allá. El saludo de esta pareja era muy sincero y debió ser muy sentida por todos en Corinto, pues ellos les eran muy conocidos. La frase os saludan en el Señor, ¿esto qué quiere decir? Evoca una fe común en un mismo Señor y un amor común basado en una, escuche bien, relación espiritual familiar en Cristo. Este saludo era más que ningún otro muy significativo. No importa si entre ellos eran conocidos, porque quizás nunca se verían. La relación espiritual que viene de la fe en Cristo pone a todos en un sentir diferente a la de cualquier relación en el mundo, porque ahora todos somos parte de la familia de Dios y miembros todos de una misma iglesia, la iglesia de Cristo. En el saludo, Pablo evoca el deseo de que el bienestar que brinda la gracia del Señor siempre esté presente entre los hermanos y que el amor, que es lo más importante de la vida cristiana, el amor que él sentía por estos hermanos, también, escuche bien, también abunde en cada miembro de la iglesia para con los demás. Entonces ya podemos ir concluyendo, querido amigo, hermano u oyente, que no existe un saludo más significativo y especial que el expresado entre dos creyentes, porque guardan una misma fe y un mismo amor. Nos une la sangre redentora del Señor Jesucristo. En la porción de la Escritura que hemos leído, el apóstol Pablo nos sorprende con un saludaos los unos a los otros. Es un imperativo. ¿Por qué? Porque la característica principal de un cristiano es el amor, y el amor se demuestra de manera práctica. Amado oyente, mire, no sirve de nada que usted sea un cristiano intelectual. La Escritura va a decir en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchamos estas palabras, esto
los unos a los otros y decimos qué buenos son, sí es importante saludarnos y está muy bien que los estudiemos, pero luego no nos amamos los unos a los otros, no nos perdonamos los unos a los otros, no nos exhortamos los unos a los otros, no nos saludamos los unos a los otros. Vemos que pasa el hermano por al lado y pasamos de largo porque me da vergüenza, porque me olvidé o porque simplemente no quiero. No vale para nada. Como dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos y por muy poca cosa que pensemos que es el tema de hoy, de saludarnos, por muy bueno que pensemos que esto sea, pero no es tan importante, debemos pensar que esto es un imperativo de Dios. El apóstol Pablo no da opciones. Esto era muy importante en la iglesia del primer siglo y es muy importante para nosotros. Pablo ve la necesidad de recalcarles esto. No les da la opción, no le dice, bueno, podéis saludaros si quieren, o mejor saludaros que no. Está diciendo, saludaos los unos a los otros. Es un imperativo, es un mandato. Hoy en día el gesto de saludarse sigue siendo importantísimo. Muchas veces nos enojamos si alguien que nos conoce no nos saluda. Lo consideramos un agravio. Bueno, empecemos a poner por obra esto que nos enseña la Escritura. Todo esto se refiere a que nos tratemos como lo que somos, miembros de una familia. Nadie saluda a un extraño igual que saludamos a nuestros hermanos o a nuestros padres o a nuestros hijos, porque el cariño y la relación que nos tenemos los unos a los otros hacen que el saludo sea especial. Pablo de la misma forma dice que los cristianos debemos saludarnos de una manera especial. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una familia especial, a una familia celestial. Para dejar constancia de ello, lo que leímos da una lista de saludos, todos ellos orientados a personas de la familia de Dios, todos ellos orientados a personas que se están esforzando en las cosas de Dios y que pertenecen al mismo reino que nosotros. Por eso, para terminar, me gustaría llenar tu mente de razones para saludarnos. No saludarnos como saludamos a nuestros compañeros de clase o de trabajo o a la gente que vemos en la calle así nomás, sino razones para saludar a los miembros de nuestra propia familia. Número 1, debemos saludarnos los unos a los otros porque todos somos hijos de Dios. Número 2, debemos saludarnos los unos a los otros porque es un mandamiento de Dios que es el amor, el amarnos los unos a los otros. Número 3, debemos saludarnos porque el amor en la iglesia debe ser práctico, si no, no sirve para nada. Número 4, debemos saludarnos porque nos necesitamos los unos a los otros para animarnos, darnos cariño, ese apego. Y número 5, debemos saludarnos porque cuando lo hacemos demostramos amor. Y cuando demostramos amor, reflejamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando reflejamos a Cristo, usamos ese amor para relacionarnos, para usarlo cuando tenemos problemas entre nosotros, ahí reflejamos a Cristo. Cuando usamos ese amor para soportar a veces comportamientos de personas que realmente nos sacan de quicio, los cristianos distamos de ser perfectos y a veces hay gente en la iglesia que nos puede causar enojo o no estamos de acuerdo con ellos, pero cuando usamos el amor de Dios para soportar a nuestros hermanos, ahí reflejamos a Cristo. Cuando usamos el amor de Dios para usar nuestros dones y bendecir a nuestros hermanos, ahí reflejamos a Cristo. Cuando nuestro amor no se queda en palabras, sino que también se demuestra en hechos, ahí reflejamos a Cristo. Cuando saludamos a nuestros hermanos que también son escogidos de Dios, igual que nosotros, porque sabemos que los necesitamos y que Dios usará sus vidas y sus dones para beneficio nuestro, ahí también reflejamos a Cristo. Por todo esto y para finalizar, la próxima vez que veas a un hermano en Cristo, date el tiempo a expresar lo bendecido que te sentís en conocerlo, el gozo que tenés en saber que tenemos una misma fe y que somos de una misma familia. Expresale palabras de bendición y un buen deseo con un saludo grato y afable, porque de esta manera estás reflejando a Cristo. Gracia y paz para todos ustedes.